Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 11 y estaremos leyendo allí versículos 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Por favor, ¿puedes repetirlo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Vamos a orar. Señor, oramos en el nombre que es sobre todo nombre, sabiendo que tú eres la piedra angular que desecharon los constructores. Tú eres el fundamento y la razón de nuestra fe y de nuestra convicción y de nuestra redención. Y a ti clamamos en esta hora, implorando que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, moldee nuestro corazón, para que la luz de tu Evangelio resplandezca en medio de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Oramos para que esta tu palabra forje y forme en nosotros, hombres y mujeres conforme al carácter de Cristo. Amén. Amén, Señor. Antes de estudiar el significado, el alcance de esta declaración, vuelvo a repetir lo que acaba de leer Muñoz, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? Es necesario que antes de entrar a ver esto, nosotros hagamos un corto resumen de la historia de Israel, porque es en este contexto que esta declaración se produce. Es justamente en medio de esa nación que el salmista dice eso, que David dice eso. Lo primero que quiero que nosotros veamos, que observemos con detenimiento, es que Dios se manifestó a Israel, Dios se reveló a Israel, y esa experiencia fue real, no fue una ilusión, fue una realidad. Él les mostró sus atributos, le mostró su benignidad, su compasión, su misericordia, su poder, la gloria de su majestad y que Él era santo. Estoy mencionando solo esos atributos por lo que vamos a leer o vamos a ver ahora. Y el deseo de Dios fue que esta revelación les ayudara a recordar siempre que Él era el Dios verdadero, el Dios fiel, el Dios que tenía el cuidado de sus vidas, el Dios que había querido tocarlos por la promesa que había hecho a Abraham, el padre de ellos. Ese pueblo vio las señales. Ese pueblo fue testigo ocular de las manifestaciones gloriosas de Dios. Fueron testigos de su presencia. En Éxodo 20:22 dice la palabra de esta manera: Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto, escuche bien lo que Dios está diciendo, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Ese Dios que se reveló, que dejó oír su voz poderosa, que hizo que esa voz fuera acompañada de truenos, relámpagos, temblor de tierra, para imprimir en aquel pueblo la realidad de la gloria y el poder de Dios. Está diciendo, recuerden que yo les he hablado desde el cielo. La segunda cosa que quiero que nosotros notemos es que esa elección que Dios hizo de ellos, los descendientes de Abraham, por vía de Isaac, el hijo de la promesa, los vinculó a una experiencia irrepetible. El Señor eligió al pueblo de Israel y quería que ese pueblo llegara a ser un pueblo con una percepción distinta de la vida, del mundo, de cómo eran las cosas, como ellos las habían vivido hasta ese momento. Recuerde que el pueblo de Israel estuvo 430 años en Egipto y un día el Señor, por medio de Moisés, decidió sacarlos de allí para cumplir las promesas que había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Cuando Dios los llamó, los eligió como nación, el Señor quería que ellos
empezaran a ver por medio de su presencia y de la manifestación o manifestaciones de sus atributos, de su poder, de su gracia, ellos empezaran a darse cuenta que esa elección los vinculaba con una experiencia que nunca antes habían tenido ni habían imaginado. Dice la palabra de Dios que esa nación, el día que llegó, al tercer mes, llegó al monte Sinaí, al desierto Sinaí, el lugar que Dios había dicho que iba a encontrarse con ellos, que le había dicho a Moisés mucho antes de salir de Egipto que iba a encontrarse con ellos. A los 3 meses llegaron a ese lugar y dice la palabra de Dios en Éxodo 19:6 que el Señor dijo: vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Eso quería decir, o quería Dios que ellos entendieran, que Él les permitiría tener una nueva forma de vida. Esa forma de vida iba a desprenderse de una forma distinta de ver la vida por una serie de mandamientos que Él iba a darles. Ellos iban a ser a partir de ahí pueblo diferente, con una cosmovisión diferente. No iban a hacer lo que hacían en Egipto, no debían repetirlo. Dios iba a cambiar el espíritu de su mente. Lo más difícil para el ser humano es eso. Dios iba a cambiarlos, Dios iba a darle una perspectiva distinta, Dios iba a transformar su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de ser. Y entonces el Señor le dijo: porque ahora ustedes van a ser una nación santa, porque Él es santo, ustedes van a tener una nueva identidad. Ustedes van a estar vinculados, van a estar ligados a esa declaración y todo vuestro comportamiento será conforme a esa santidad. Era muy difícil para el pueblo de Israel entender todo lo que Dios quería hacer. Era muy difícil porque ellos habían vivido muchas generaciones, habían nacido en Egipto y tenían un pensamiento totalmente igual, habían absorbido la cultura egipcia. Y de hecho muchos de ellos ni siquiera tenían una idea clara de quién era Dios. Lo tercero que quiero que veamos es que Dios les entregó su perfecta ley. Dios les entregó su perfecta ley. Una ley justa y una ley moral. Dios les afirmó que esa ley, y es así como dice la Biblia, el hombre que la cumpla vivirá. A partir de ahora ellos estaban expuestos a ser permeados. Y si obedecían esa ley serían transformados para tener un comportamiento, una visión, una forma de vida totalmente diferente a lo que habían entendido. Los mandamientos que Dios iba a darles serían el fundamento de esa nación. Dios los llamó a ser una nación santa, pero no podían ser una nación santa sin tener unos mandamientos, unos decretos que les hiciera obedecerlos y en la medida en que lo obedecían, pudieran ellos alcanzar la dimensión de vida que Dios quería. Vuelvo a decirlo, para cambiar el espíritu de la mente, para nosotros vivir de una forma distinta, necesitamos tener convicciones que nos permitan ir dando pasos hacia aquello que Dios desea. No se puede dejar de pensar como nosotros pensamos, como el mundo nos ha formado, a menos que nosotros decidamos hacerle caso a la verdad de Dios. Y este pueblo estaba siendo llamado a eso, a ser una nación santa que tomara, que asimilara, que creyera y que obedeciera la palabra de Dios. Esa cosmovisión diferente, esa óptica de ver el mundo, lo que pasa, y de interpretar el mundo y cómo eran ellos y cómo eran sus relaciones, esa manera de ver tenía que partir de la obediencia a la ley de Dios. 3 días después de haber llegado al lugar, al Sinaí, llegaron al tercer mes de salir de Egipto y 3 días después el Señor le decía, dentro de 3 días, ustedes deben prepararse para mi presencia. Voy a descender, voy a hablarles, van a escuchar mi voz y ustedes deben de prepararse. Y entonces el pueblo fue indicado a espiritualmente, en representación de esa preparación, estar limpios, estar en pureza, para que cuando Dios irrumpiera, ellos no fueran destruidos.
Así que 3 días después, habiendo pasado todas estas experiencias anteriores en Egipto, luego cruzar el mar, luego ver a Dios darles el maná, todas estas experiencias hizo que el pueblo de Israel estuviera seguro de estas cosas. Quiero mencionarlas porque solo en este contexto podemos entender lo que Dios nos quiere decir. Recuerden que nosotros empezamos el domingo pasado a estudiar afirmando los fundamentos. Y dijimos que Adán y Eva, sus fundamentos fueron removidos cuando ellos le hicieron caso al enemigo. Un enemigo que se determinó tentarlos de tal forma que al presentarles lo que les presentó, aunque ellos tenían fundamentos firmes, el deseo de ser como Dios los envolvió y los arrastró. Esos fundamentos fueron removidos. Y a partir de ese momento el ser humano tiene problemas, todos nosotros y todo ser humano tiene problemas con permanecer afirmado en los fundamentos de Dios. Nosotros tenemos problemas, nos cuesta trabajo obedecer la ley de Dios. Así que ahora el Señor, que llama a esta nación a ser una nación distinta, le da unos fundamentos. La ley de Dios son los fundamentos. Era la constitución espiritual para Israel. Todas las relaciones, las de ellos con Dios, las de ellos con ellos mismos, las de ellos con su prójimo, estaban establecidas en esa ley. Así que cuando me refiero a los fundamentos, estoy hablando de la ley de Dios dada al pueblo de Israel. ¿Cuáles son las cosas que ese día, cuando Dios se manifestó, ellos entendieron? En primer lugar, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob se había manifestado realmente. Que no era una historia que le habían hecho de generación en generación, sino que el Dios de aquellos que habían sido sus padres, sus progenitores, de quienes ellos descendían, era Dios real, se había manifestado en medio de ellos. Les había dejado oír su voz, habían visto la gloria de su presencia. En segundo lugar, ese pueblo ya estaba convencido de que habían sido elegidos por este Dios como una nación, y como he dicho hace un rato, una nación llamada a ser santa. Y él era, escúcheme bien mis hermanos, el dueño de esa nación. Si usted busca Éxodo 19, el Señor dice, a ustedes los he separado como mi especial tesoro de entre todos los pueblos de la tierra. Así que Dios, como había prometido a Abraham, cumple su promesa en ese momento. Este pueblo oyó al Señor decir eso y por eso estaban seguros de esa verdad también. En tercer lugar, es el mismo pueblo que oye la voz de Dios y sus manifestaciones el que recibió la ley. Dios está hablando y cada palabra que dice es una ley, es un mandato. Ese pueblo recibe, oye de Dios 10 mandamientos. Y cada mandato tenía dentro de sí mismo un alcance enorme. Esos mandatos tenían temas, dentro de esos mandamientos había temas que tenían que ver con un significado espiritual muy profundo. En cuarto lugar, ellos estaban seguros ese día de que lo que habían visto y oído no eran alucinaciones. No era un relato que Moisés se había inventado para manipularlos. Eran verdades, eran realidades que habían vivido. Ellos habían oído, ellos habían visto, ellos habían sentido cuando atravesaban el mar, habían sentido el agua, las gotitas caerle. Estaban pisando sobre una arena que Dios había abierto. Ellos sabían que cada señal era real. Por lo tanto, hermanos, déjenme insertar aquí, en este punto, este pensamiento. Tengo que hacerlo porque vamos a estar trabajando con esto durante esta serie de estudios. Oigan bien, a todo eso que Israel vivió, antes se le llamaba a eso, a las evidencias, a hechos comprobables, se le llamaba historia. Se le llamaba hechos reales. A todo lo que sí era comprobable, a lo que las personas habían vivido, no importaba de qué nación, de qué pueblo, todo lo que era comprobable, cosas que habían ocurrido, la historia era algo, una palabra que se entendía, y esas cosas, porque eran historia, eran realidades, eran verdades.
Hay mucha historia falsa, eso se llama cuento. Pero a lo que es real se le llamó hasta hace muy poco historias o relatos verdaderos o experiencias centradas en lo que había pasado. Cierro el paréntesis y después volveremos a eso en los momentos que siguen. Volviendo a Israel, Dios les dijo que si ellos oían y decidían hacer la ley, cumplir, obedecer la ley, Él los iba a destacar entre todas las naciones. Escuche bien, y las naciones reconocerían al pueblo de Israel como un pueblo sabio, un pueblo inteligente, un pueblo entendido. Dios está diciendo, y mire la conexión, si la ley es oída, obedecida, si la ley es algo que el ser humano deja impregnar su vida, si la internaliza, si entiende su valor, Dios está diciendo, hacer eso es igual que mostrar que las personas son inteligentes y sabias. Como no se oyó, lo debo repetir. Si usted delante de Dios es inteligente, para Dios el sabio y el inteligente es el que hace su voluntad. Y Él dio unos mandamientos que son fundamento para la vida. Cuando las personas los hacen, entonces esos mandamientos permiten que la persona se comporte de manera sabia en todo lo que piensa, en todo lo que hace, en todas sus relaciones, porque esa ley está basada en el temor de Dios. Y entonces, yo quiero decir lo siguiente, es necesario que lo diga. Cuando nosotros vemos todo lo que Dios, el Dios eterno, omnisciente, sabio, hace para que el pueblo sea obediente, nos damos cuenta de cuánta importancia Dios le da a que esas palabras llegaran a ser para ellos el fundamento de la nación. El fundamento de la nación de Israel eran los 10 mandamientos. Ok, yo quiero, número 1, que entendamos que aún Dios sabiendo que esos mandamientos eran lo que ellos necesitaban y todo ser humano necesita, Dios sabía que ellos no iban a ser fieles. Dios sabía que ellos iban a desobedecer. Dios sabía que ellos iban a fracasar porque su corazón no estaba determinado a hacer la voluntad de Dios. Su corazón no se había rendido totalmente a Dios. Una cosa es decir, yo creo en Dios con la boca. Y otra cosa es decir, yo creo en Dios con los hechos. El pueblo de Israel no estaba convencido de las bendiciones que Dios estaba dando. Por lo tanto, Dios repitió 3 cosas que voy a decir ahora, 3 acciones a través de la historia de Israel y todavía lo repite. Deuteronomio 31:16 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a morir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va a estar en medio de ella. Es decir, Dios está diciendo, este pueblo, cuando yo los lleve a la tierra que le he prometido, se va a levantar y va a ser idólatra. Va a tomar las costumbres de las naciones. Aunque yo les he dicho que no lo hagan, lo van a hacer. Y Él dice, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con Él. Y sigue diciendo otras palabras, pero estas son las que quiero que recordemos. Me dejará, me abandonará e invalidará el pacto que he hecho con Él. Es decir, esta ley que hice con ellos la van a romper. El versículo 21 dice, y cuando les vinieren muchos males y angustias, cuando este cántico entonces responderá en sus caras como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes. Y es que Dios le dijo a Moisés, escribe esto, diles, anúnciales, adviérteles que ellos van a pecar, que me van a dejar. Escríbelo de forma poética y enséñale ese cántico al pueblo. Y entonces termina diciendo, porque yo conozco, ¿quién está hablando ahí? Dios. Yo conozco lo que se proponen de antemano. Increíble. Yo conozco lo que se proponen de antemano. Yo sé lo que tienen en el corazón. Yo no sé lo que están planeando. Y dice el Señor, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Mire la belleza del Señor, que aún sabiendo que iban a negarlo, que iban a abandonarlo,
Él dijo, yo les entrego la tierra y se las voy a dar, aunque ellos no sean fieles. Así es Dios. Pero Él anunciaba de antemano, primera medida, para que ellos se enfocaran o se reenfocaran en Dios y no permitieran que sus corazones terminaran olvidando al Señor. La segunda medida que Dios tomaba, cuando se desviaban, cuando ya el pueblo se desviaba, Dios enviaba a sus profetas para indicarles que volvieran a las sendas antiguas. Eso quiere decir, vuelvan a los fundamentos. Ustedes han abandonado los fundamentos, vuelvan a los fundamentos. Jeremías 6:16, mire qué porción tan preciosa. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. ¿Qué estaba diciendo Dios? Aunque ustedes se han desviado, yo les estoy pidiendo que ustedes se detengan, que ustedes se paren y que ustedes empiecen a observar cuántos caminos, cuántas opciones, cuántas filosofías, cuántas ideologías, cuántos comportamientos, cuántos estilos de vida a ustedes se les ofrecen como opciones. Yo quiero que ustedes se paren y reflexionen. Miren los caminos, miren todos los caminos que hay. Y entonces cuando los vean, ustedes deben entonces preguntar, ¿cuál es la senda antigua? ¿Dónde están los fundamentos? ¿Cuál es la senda que no estamos siguiendo? ¿Qué es lo que hemos olvidado? ¿De dónde nos hemos ido? Y el Señor decía, y cuando ustedes pregunten por las sendas antiguas, lo que están preguntando es por mis mandamientos, por mis estatutos, por mis normas, por mis reglas. Cuando entonces les digan cuáles son esos fundamentos, ustedes deben andar por él. Andar en la Biblia, en el vocabulario de Dios, quiere decir no solo dar pasos en un camino, sino la forma de vida que hemos elegido. Dios está diciendo, cuando ustedes vean todas las opciones que ustedes han tomado, el Dios tal, el culto tal, entonces entiendan, deben buscar la senda real. Y cuando se les diga cuál es, tomen ese camino. Empiecen a vivir como personas de una nación santa. Y empiecen a afirmarse de nuevo en los fundamentos que les he dado. Pero mire lo que dice, cuando ustedes hagan eso, escuche bien, hay una promesa. Hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué les está diciendo Dios? Abandonar mis fundamentos es vivir en angustia, opresión, inquietud, intranquilidad, inseguridad, tormento. Dejar los mandamientos de Dios, los fundamentos de la vida, es iniciar el camino a la derrota. Toda persona que se olvida de los mandamientos de Dios y vive esas opciones que Dios está diciendo, esos caminos que se han abierto ante ustedes, si no se detiene, si no reflexiona, si no escucha, si no pregunta dónde está el camino, dónde está el fundamento y decide hacerlo, esa persona está sellando la derrota en su vida. Dios les está diciendo, ¿ustedes quieren paz? ¿Ustedes quieren tener el alma quieta? Vuelvan a mis fundamentos. Vamos a seguir. Tercera cosa que Dios hacía. Cuando insistía a ese pueblo en permanecer en su pecado, y como dice Dios, el corazón del pueblo se endurecía, tanto como, lo dice a través de Jeremías, que una punta de diamante podía escribir el pecado en sus corazones. O sea, el corazón se convirtió en una tabla, se convirtió en algo seco, tan seco que podía escribirse allí el pecado de ellos. Cuando ese pueblo llegaba a ese derrotero por no haber oído ni querido volver a los fundamentos, entonces, escúcheme bien, el pueblo empezaba a hacer cambios. Leo Isaías 5:20. Yo espero que ustedes estén llevando la línea, que vayan llevando la secuencia. Yo espero, yo deseo, yo he orado para que nosotros sigamos la secuencia, porque justamente
No seguir la secuencia es lo que nos ha llevado a donde estamos hoy. Tenemos que tomar lo antiguo para entrar luego a lo moderno, o mejor dicho, a lo posmoderno. Isaías 5:20. Y dice, ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dios está diciendo, el pueblo, al seguir lejos de los fundamentos, al rebelarse contra los fundamentos, lo que ha hecho es empezar a hacer cambios. ¿Y por qué se hacen cambios? Porque si estamos de espaldas al deseo de Dios, empezamos a invertir los principios, invertimos las leyes e invertimos los valores. Y entonces a lo que Dios le llama mal, nosotros le llamamos bien. Y a lo que Dios dice es tiniebla, nosotros decimos es luz. ¿Qué revelación, qué iluminación tiene el hombre del mundo posmoderno? Y a lo que Dios dice es amargo y amarga tu vida, el hombre dice, no, eso es dulce. Hacer lo que nos place es dulce. Llevarnos de nuestros deseos y nuestras intenciones es dulce. ¿Ustedes entienden lo que el Señor está diciendo? Una sociedad que abandona los fundamentos es una sociedad que cae en la corrupción. Y se atreve en su soberbia a cambiar lo que Dios ha dicho y a cambiar lo que Dios ha hecho. Entonces el Señor dice, sí lo han hecho, sí están totalmente envueltos en el pecado y sí se han atrevido a cambiar mi palabra. Pero yo ahora les digo cuáles son las consecuencias y escuchen las consecuencias. Isaías 5:13, Dios dice, por tanto, mi pueblo fue llevado, atención, mi pueblo fue llevado cautivo. Mi pueblo fue llevado cautivo. Entre cautividad y estar preso hay una diferencia muy grande. El Señor está diciendo, mi pueblo ha caído en lo peor. Escuche, ha sido llevado cautivo porque no tuvo, si usted lo está leyendo, dígalo en voz alta por favor, conocimiento. Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre. Es decir, la gloria, los fundamentos que lo harían un pueblo sabio, un pueblo entendido, murió de hambre. No fue alimentado el pueblo con los fundamentos, con la palabra. Así que el pueblo pereció, murió de hambre, murió sin el conocimiento de Dios. Y el Señor sigue diciendo, su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. El versículo 15 dice, y lo leo así, y el hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos de quienes. El Señor está diciendo, la altivez, la soberbia, el orgullo, el creerse superior a Dios, es que hace que el hombre se atreva a cambiar los fundamentos. Ha creído que ha llegado a lo máximo y entonces cambia y dice, no quiero a Dios. E insiste en que Dios dice que eso está mal y él dice, o ella dice, está bien. Dios dice, eso se llama altivez. Y esos que son altivos, dice Dios, serán humillados, serán abatidos, caerán. Aunque parece que están en la gloria, terminarán en la derrota. Ahora bien, habiendo visto las tres cosas que Dios hace, cuando el pueblo abandona su ley, enviar al profeta para decirle de antemano, van a seguir cayendo, enviar al profeta de nuevo cuando ya el pueblo se aleja, enviar al profeta cuando el pueblo ha cambiado lo que Dios ha dicho. Entonces es necesario que entendamos bien qué es destruir los fundamentos. ¿Qué significa lo que el Salmo está diciendo? ¿Quién recuerda lo que leímos al principio? Cuando los fundamentos son destruidos, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué puede hacer el justo? Ahora entendamos bien qué significa destruir los fundamentos. Destruir los fundamentos significa romper todo vínculo con Dios. Todo vínculo con Dios. Con su ley, con su verdad, con su rectitud, con su justicia. No queremos saber de Dios. Punto. Dios no existe.
Y si existe, no nos interesa. Romper todo vínculo con Dios es el primer paso que nosotros debemos entender como una señal de destrucción de los fundamentos. Segundo, dejar atrás voluntariamente, a propósito, libre elección, dejar atrás todo lo que significa que Dios nos pide que tengamos una vida donde la ética y la moral prevalezcan. Escuche bien, Dios nos hizo seres humanos éticos, morales. Por eso hay una conciencia que molesta cuando nosotros hacemos lo que no debemos. Dios está diciendo que dejar los fundamentos es renunciar a eso. Es romper las marcas, las fronteras, los límites que nos mantienen en sanidad. Y caminar de espaldas a Dios y decir no quiero su ley, no quiero sus fundamentos, es vivir una vida en corrupción continua. Escuche bien, aunque las personas ayer y hoy digan, es que yo soy una persona buena, es que yo tengo mis líneas morales, es que yo sé hasta dónde llego. Dios dice que cuando olvidamos los fundamentos, aunque nos creamos buenos, ay de nosotros. Porque el contexto regulador, limitador, la frontera puesta por Dios, son sus mandatos, es su palabra, es su verdad. Renunciar a ella nos saca totalmente de la posibilidad de tener una vida ética, pura, que escojamos lo que es bueno y desechemos lo que es malo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la ley de Dios alumbra el entendimiento, trae sabiduría. Si la dejamos fuera, nos convertimos en personas necias. A mí me da mucho dolor ver el mundo hacia dónde va, dónde está y hacia dónde va. Porque si no se detiene, porque frena, como dijo el Señor, detente, párate. Si el mundo no se detiene y pregunta, ¿dónde están los fundamentos? No hay forma de que el mundo no perezca. ¿Me están siguiendo? Eso no se llama negativismo, eso se llama consecuencias naturales de su conducta. ¿Me sigue? Dice la palabra, dice el Señor, que nosotros tenemos que entender que si caminamos en contra, vivimos en contra, nuestra manera de vivir está en contra de su voluntad, entonces nuestras consecuencias serán terribles. El tercer punto es desprenderse violentamente de todo lo que parezca antiguo y parezca limitador de nuestros deseos. Eso era antes, ahora no. Somos gente con pensamiento open mind. La luz llegó. Nosotros sí vemos bien. Eso era antes. Desprenderse de todo lo que son las sendas antiguas, freno para nuestras vidas, es justamente lo que hace que la persona se degrade. En tiempos donde esto ocurría, ruptura de todo vínculo con Dios, olvido de la ética y de la moral, momentos donde no se quería nada antiguo, sino supermoderno. En tiempos así, eran tiempos de crisis. Y en tiempos de crisis era donde dice el Salmo 12:8, que ocurría esto. Si le parece parecido, por favor, entonces póngale más atención a lo que la palabra de Dios dice. En tiempos así, el Salmo 12 dice que era el momento, lo voy a leer exactamente para que se oiga con claridad. Salmo 12:8 dice, cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. ¿Qué es lo que hoy se promueve? Lo mismo que en el tiempo de David, solo que ahora de una forma totalmente desbordada. Se exalta la vileza. ¿Por qué a las gentes le interesa la vida de los artistas? Hágase la pregunta. Los artistas regularmente no nos dan buenos ejemplos. Ustedes se fueron de aquí esta noche. Si usted tiene usted es fan, como se dice, de algún artista, pregúntese de Dios, de nuevo, deténgase y pregúntese, ¿qué es lo que me atrae?
¿Qué ejemplo me está dando? ¿Por qué me interesa lo que hace? Dice el Señor que cuando la maldad impera, se exalta el mal. ¿Me está siguiendo? Hay un desbalance. Y entonces la persona empieza a admirar a quien no debe porque se ha olvidado de los fundamentos. Voy a seguir. Y entonces el Señor dice que es necesario que nosotros sepamos, que cada uno de nosotros sepa lo que realmente son los fundamentos. Porque ¿cómo usted puede darse cuenta que están siendo destruidos si usted no los conoce? Tengo que conocerlos para saber, mira, pero eso que está pasando es esto. Y entonces, necesito esto porque lo vamos a ver en los siguientes estudios, saber cuánta importancia tienen esos fundamentos, cómo tú y yo los debemos guardar. Número 1, la ley de Dios, ¿qué es lo que nos dice? Por medio de ella, Dios recalca, reafirma su existencia. Voy a mencionar estas cosas de manera rápida. Número 1, Éxodo 22, y dice, yo soy Jehová tu Dios. Dios está diciendo, yo soy real, yo existo. No es un cuento, no es una imaginación, como decía Freud, un invento del hombre. No, Dios es real. Él es real. Mire, esto a usted debe darle gozo decirlo, pero mire cuántas bocas calladas. Lo voy a decir de nuevo, Dios es real. Porque si tú no crees eso, ¿qué tú haces aquí hoy? Y si lo creo y estoy aquí hoy, tengo que darle gloria a Dios porque lo he entendido. Y entonces dice allí que Él es Dios que tiene un poder extraordinario. Éxodo 22 dice, te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Escuche, no había una guerra de guerrillas. Dios no buscó unos especialistas en artillería. No habían unos escondidos francotiradores por ahí. No, sin Dios, Dios no usó nada humano. Lo único que Él dejó ver fue su poder. Y le decía a Moisés, y dile al faraón, escucha bien, Él tiene el corazón dañado. Y después de ciertas señales dijo, ahora yo se lo voy a endurecer. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que cuando usted y yo insistimos en no seguir los fundamentos de Dios, llega un momento en que el corazón se endureció. Y cuando Dios dice, lo voy a endurecer, quiere decir, lo voy a dejar a su propia decisión. Escúcheme bien lo que es. No es que Dios dijo, déjame apretar este tornillo para que no crea. No. Es que la repetición del pecado nos endurece. Y cuando nos endurecemos, Dios dice, te voy a dejar, no te voy a tocar más. Tú vas a tener que cargar con tus consecuencias. ¿Se comprende, hermanos? Y entonces dice aquí, Dios es libertador. Tercera cosa, su eternidad. Dice, soy fuerte antes de la eternidad. Éxodo 25 dice, soy Dios fuerte, soy Dios poderoso, soy Dios que hace milagros. No es un blandengue que anda por ahí. No es uno al que hay que alabarlo todos los días y ponerle la comidita. No. Él hace la comida. Él desata el poder. Ahora fíjese bien. Dice, yo soy Dios eterno. Éxodo 25. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Esto es lo que quiero que usted ahora, usted y yo vayamos mirando. Dice, yo visito la maldad de los padres sobrios hasta la tercera y cuarta generación. Dios está diciendo, terminó esa generación y yo sigo. Viene la otra y yo sigo. Viene la otra y yo sigo. Viene la otra y yo sigo. ¿Están entendiendo? Es eterno. Es eterno. El fundamento me dice que Dios es eterno. Sigo diciendo, el Señor habla en Éxodo 25 de su justicia. Justicia de Dios. Y dice Dios, mis justos juicios. ¿Dónde establece Dios en los mandamientos su justicia? Dice, yo visito la... Por favor, léalo. Yo visito la maldad de los padres sobre los hijos, de los que me aborrecen. No se oyó. No se oyó, ahorita lo vamos a ver más claro. Él es justo.
y esta camada primera hizo tal y tal y tal cosa, no se arrepintió, no volvió a Dios, no se fijó en los mandamientos, esa primera camada está transmitiendo, como vamos a ver ahora gráficamente, ese comportamiento a sus hijos. Y en un momento en que la justicia de Dios dice, es necesario decir basta a esto, cuando la maldad escala, Dios actúa y dice, y visita la maldad de los padres sobre los hijos. Óigame bien, hermanos, quiero que usted entienda esto, y lo voy a decir dentro de un paréntesis. Muchas veces nosotros vivimos juzgando a Dios. Y decimos que Dios no tiene misericordia. ¿Cómo permite que a esos niños les pasen eso? Usted no sabe. Usted no sabe que es el caso de Siria en el día de hoy. ¿Cuántas generaciones se levantaron contra Dios? ¿Cuántas generaciones enseñaron a sus hijos a odiar a Dios y a Israel? Y un día el Señor dice, escuche, no fue Dios que dijo, yo ahora voy a intervenir. Es que su maldad llegó y entre ellos se están matando. No sé, hermano, si usted lo está siguiendo. Busca el expediente anterior antes de decir Dios es malo. Cierro el paréntesis. Dios habla de su misericordia. Así como visita, dice, escuche bien, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Escuche bien, hago misericordia a millares. La misericordia de Dios es más vasta que la tercera o la cuarta generación. Dice a los que aman y guardan mis mandamientos. Y entonces en el punto número 2, Dios muestra quién es, punto número 2, de los mandamientos. Prohibió Dios tajantemente adorar, honrar o servir a cosas hechas por los hombres. Dios dijo prohibido, prohibido. Éxodo 23:4, no te harás imagen, ni te inclinarás, no las honrarás. Nada que sea, por más bonito que parezca, manufactura humana, presentada como ídolo, dice Dios, yo no sé, algo tan claro, yo no sé por qué es que nos confundimos. Dios dice claramente, no lo hagas. Me molesta, está mal. Y más tarde explica en su palabra qué es lo que hace, qué es lo que hay detrás. Ahora fíjese bien, dice, no te lo hagas, no hagas eso, no te inclines, no sirvas, no ames a nada que está hecho, porque al hacerlo estás adorando lo que se esconde detrás de eso. Ahora bien, 3, por la forma de ver el mundo y por el estilo de vida que ellos modelaban delante de sus hijos, los padres podían bendecir o esclavizar, atar, maldecir a sus hijos. En los versículos 5 y 6, dice, mire bien, de un lado de la columna dice padres que rechazan a Dios, del otro lado dice padres que aman a Dios. ¿Lo tiene claro? Mire sus ojos en el gráfico, por favor. Yo voy a poner allí lo que dice la Biblia, lo que Dios dijo. Dice, padres que rechazan a Dios, Dios menciona idolatría, ahí en ese capítulo 20. Dice maldad, los malos, y dice aborrecen, aborrecedores. Como no vamos a entrar esta noche en qué significa cada una de esas cosas, lo que Dios está diciendo es, allí, los padres que insisten en pecar, póngalo de esa forma sencilla, los llama aborrecedores, los llama malos y los llama idólatras. ¿Se entendió? Del otro lado dice, los que aman a Dios son los que guardan sus mandamientos. Los padres que guardan sus mandamientos, los padres que vuelven a los fundamentos, los padres que quieren obedecer la palabra de Dios, que quieren vivir la palabra de Dios. Esos son los que aman a Dios. Debajo está la herencia espiritual que cada uno le deja. Puesto que los padres fueron colocados por Dios para modelar. Toda experiencia que se produce en la casa, en el hogar, todos los días, es un modelo para los hijos. Todo, lo que ustedes hablan, lo que ustedes no hablan, lo que ustedes dicen, lo que no dicen, cuando pelean, cuando no se perdonan, todo eso es modelo para sus hijos. Es en el hogar que se aprende el amor, el perdón, la esperanza, la compasión. Ahí es que se aprende. Silencio.
Los padres que modelan bien y los padres que modelan mal. Debajo de los padres que rechazan a Dios, ¿cuál es la herencia espiritual que ellos dejan? El Señor dice, la maldad de los padres sobre los hijos. Sobrecogedores. Ese modelo se fue sembrando en el alma, en el corazón, en la mente de los hijos. Esa es la maldad que aprendieron. Ahora del otro lado está la herencia espiritual de los que aman a Dios. Esos padres, ¿qué fue lo que dejaron? Pues la obediencia a Dios la vivieron delante de los hijos. Les enseñaron el bien. Eso no quiere decir que sean perfectos, pero su deseo era hacer la voluntad de Dios. Cuando se equivocaban decían perdón. Y cuando tenían oportunidad de enseñar, enseñaban. Lo dicen en Deuteronomio 6. Enseña cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando salgas, cuando entres. Todo el tiempo estaban enseñando. ¿Cuál es la herencia que dejaron a sus hijos? Herencia buena. Nos vamos al tercer aspecto. Consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de los padres que rechazaron a Dios? Dice el Señor, visito la maldad. Yo visito la maldad. Y habían pasado, hermanos, 100, 150 años, 200 años, 500 años. Y un día Dios visita la maldad. Yo creo que esta noche debemos pensar seriamente en eso. Sobre todo los padres. Tienen que entender que sus vidas son modelo para sus hijos. Si hay labios mentirosos, ellos van a ser mentirosos. Si aprenden el engaño en la casa, van a ser engañadores. Si usted se engancha del contador o de lo que sea, ellos están mirando a su papá con una cosa haciendo eso. Ellos lo van a repetir. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de aquellos padres que aman a Dios? Dice, hago misericordia a millares. El cuadro es muy claro, ¿verdad? Hermanos, ¿es claro el cuadro? Dios está diciendo, la forma de ver el mundo, la cosmovisión que tengan los padres va a establecer el estilo de vida. Y el estilo de vida va a establecer el modelo que se da a la familia. Y la familia va a aprender de ese modelo. Vamos a seguir. Ese es el texto que tiene que ver con los versículos 5 y 6. Luego Dios ordenó no tomar su nombre en vano. Y el versículo 7 dice que Dios indica claramente que el nombre de Él no debe ser tomado para cualquier cosa. Hermano, yo he predicado eso muchas veces, pero sigo oyendo a los hermanos, ¡ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Santo! Hermano, deje eso, hermana, deje eso. Dios debe ser mencionado para honrarlo y glorificarlo. O para pedir su ayuda, para pedir su fortaleza. Señor, ayúdame. Pero no para usted decir eso y después una palabra que no debe. Una grosería. Un maltrato a los demás. Dios está llevando cuenta de eso. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Eso hay que corregirlo. Punto, versículo 11. Dios dice otra vez, así como dijo ahorita que es el único Dios, ahora dice, yo soy el creador. Yo quiero que usted lea conmigo ese versículo. El versículo 11 de Éxodo 20. 20:11. Es necesario leerlo. Dice así, porque en 6 días. Eso no es que no, porque Génesis ya es un cuento. Ahora estoy Dios hablándole a ese pueblo ahí. Y le está diciendo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aleluya. Dios es el creador. E insiste en decir, hermanos, y que se nos rompa la cabeza ahora. Porque hay cristianos que tienen dudas del poder de Dios. Y dicen, no, los días son etapas. Son periodos de miles de años. Me tosté con lo que me enseñaron en la escuela. Me contaminé con lo que me enseñaron en la escuela, que de esas épocas glaciares.
Óigame bien, el Dios poderoso dijo, sea la luz, ¡pum! Y fue la luz. Y es el mismo Dios que, escuche bien, establece los días. No fue el que dijo, el día es mañana y noche. No fue el que lo dijo. Bueno, ahora le dice a ese pueblo de Israel, escucha bien, lo que tú oíste en Egipto, que decía que lo hizo fulano y que tal cosa, no es así. Yo soy Jehová el creador. Yo hice todo lo que existe y lo hice en 6 días. Yo creo en ese Dios poderoso. En ese Dios que me asombra, en ese Dios que yo digo, por más que pienso, no lo puedo entender, pero ¿cómo lo voy a entender? Yo no soy Dios. Y qué bueno que es así, porque el día que tú y yo pensemos que podemos entender a Dios, ya nos hicimos como Dios. Hay una distancia, hay una diferencia, y Él tiene poder para hacer todo nuevo en un instante. Sigo adelante. El Señor creador que hizo los cielos y la tierra decretó que la jornada semanal de trabajo fuera de 6 días. Y entonces en este mundo moderno hay una terminología que se ha acuñado que se llama workaholic. Y eso quiere decir que la persona solo vive para trabajar. Trabaja para tener. Tiene para comprar. Y compra para figurear. Y entonces tenemos toda una mercadología y una propaganda impresionante que nos vive diciendo todos los días, tienes que tener esto. Tú tienes televisión, no, pero tú necesitas esta. Flat. Tú tienes tal cosa, pero necesitas esto. Y entonces vivimos oprimidos porque tenemos que comprar para poder decir que somos iguales que los demás. Óigame, Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Usted no necesita ningún aditamento para usted ser. Usted tiene valor delante de Dios. Volver a los fundamentos me enseña que Dios dijo, el hombre va a trabajar 6 días. Por supuesto que puede hacer lo que él quiera, pero las consecuencias van a estar ahí. Dijo el Señor, el séptimo día es, escuche el objetivo, reposo para Jehová tu Dios. Es para que estés conmigo, es para que vuelvas a encontrarte conmigo. Toma ese día y medita. Toma ese día y haz un detenimiento. Piensa en tu semana, piensa cómo estás. Reflexiona, mira las necesidades de tu familia. Habla con tus hijos, comparte. Sigo. Porque Dios dijo que se debe reposar, es que usted y yo debemos hacerlo. No, que yo el domingo es que reposo. Bueno, repose también el domingo, mejor. Pero el Señor dijo, es el sábado. Aló. Para tu Dios, para tu Dios. El punto número 7, los padres deben ser honrados por sus hijos. Los padres deben ser honrados por sus hijos. Escuche bien, estamos hablando de fundamentos. Dios está diciendo, los hijos deben honrar a sus padres. Y ahí no dice si es bueno, si es malo, si se portó bien, si me dio, si no me dio. Dice simplemente honrarlos. ¿Quiénes son los padres? Según lo que Dios me está diciendo en este contexto, un hombre y una mujer. Como no oyeron, lo voy a repetir. ¿Quiénes son los padres? Un hombre, un varón y una mujer, una hembra. Esos son los padres. ¿Cuál es su derecho? ¿Cuál es su bendición? Ser procreadores. Están obedeciendo con aquello que el Señor dijo, fructifíquense, multiplíquense. Esa es una bendición. Es una bendición. Pero no voy a entrar ahí ahora. ¿Qué distinción merecen esos padres? Ahí dice, sus hijos deben honrarlos, respetarlos, cuidarlos, darles el lugar. ¿Qué es eso de que su hijo le diga a usted, cállate la boca? ¿Qué es eso de que su hijo le diga cuando usted le dice, mira, esta conversación no es para niños o para jóvenes? Y usted le diga, ¿qué? Me voy a quedar aquí obligado. Sigo dando ejemplos. En el mundo de hoy se ha perdido el respeto a los padres. Fundamental para la vida familiar y personal y para el crecimiento y madurez de esos muchachos. Tienen que honrar a sus padres.
Antes te miraban y tú sabías que tenía que salir para tu aposento o para la galería. Ahora tú miras a un muchacho y te dices, ¿qué es lo que me está mirando? Retan, no hay respeto. Escuche, enséñale a sus hijos que respetarla, le alarga días. Y no quiere decir que va a tener 105 años, son días de calidad, es prosperidad en Dios, es bendición en Dios. Cada hijo desobediente se acorta la bendición. 3 aspectos significativos dentro del mandato es honrar a su padre y a su madre. Y con esto corto para poder seguir el domingo si Dios lo permite. Dios les recuerda a cada ser humano que desde el principio de la creación los padres son el núcleo procreador de la familia. Eso no es un vientre alquilado. Vamos a entrar a artillería pesada. No se trata de un vientre alquilado y de que usted tenga el dinero para pagarlo. Y de que este es el papá biológico y el otro es el papá adoptivo y el otro, esto es un lío. No se trata de eso. Dios dijo, hombre y mujer van a procrear, yo los bendigo. Y esa es la familia, ese es el núcleo de la familia. 2, el respeto de los hijos a los padres es un deber establecido por Dios. Jóvenes, atraigan la bendición de Dios, respeten a sus padres. Aunque ustedes no estén de acuerdo, eso es parte de la disciplina con la que uno crece y debe crecer. Si no respetamos la autoridad, no vamos a respetar a nadie. 3, la obediencia de los hijos alarga la vida de ellos, la calidad de sus vidas. Con esto termino, hermanos, por esta noche. Y quiero decirles a todos, quiero llamarlos a todos, a que esta pregunta que hizo este hombre de Dios hace tanto tiempo, es la pregunta que miles de cristianos están diciendo hoy, ahora. Miles de cristianos conscientes, con discernimiento real. Miles de cristianos que están mirando el deterioro de los fundamentos, el ataque a los fundamentos, y están diciendo, y si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? ¿Cómo vamos a criar los hijos? ¿Qué le vamos a decir? Si el gobierno, el Estado nos lo quiere arrebatar, si el Estado quiere imponer cómo debe ser educado el hijo, ¿qué vamos a hacer? Y yo le pido que en el nombre del Señor, usted medite y piense y ore y le diga al Señor, despierta mi entendimiento espiritual a lo que son tus fundamentos, para que yo pueda, como dice tu palabra, proclamar la verdad. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra siempre es la misma. Tus fundamentos son sólidos, estables, duraderos, eternos. El cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra, Señor, cada palabra que ha salido de tu boca no pasará. Oramos esta noche para que tú nos permitas abrir nuestros corazones a todas estas cosas. Y saber, Señor, que tú esperas de nosotros el ser formados, forjados, instruidos. El ser hombres y mujeres que abramos nuestros corazones a tu palabra. Y viendo lo que ocurre a nuestro alrededor, determinemos obedecerte. Y viendo lo que ocurre cada día, en cada familia, en cada persona, muerte, tristeza, depresión, angustia, dolor, no hay paz en el alma. Que tú nos permitas, Señor, volver a ti, pararnos ante los caminos que el mundo nos expone, nos ofrece y preguntar, ¿cuál es el buen camino? ¿Qué es lo que Dios estableció? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué Dios quiere que yo aprenda? Y al encontrarlo, Señor, andar en Él. Desata esta noche deseos de andar en ti, de caminar en ti, de hacerlo detrás de Cristo, como Él dijo, síganme. Enséñanos, Señor, a ser forjados por ti. Y en la medida que eso ocurra, espíritu de nuestra mente cambiará. Señor, esta promesa que nos has dado, hoy la traemos en este momento. Tú has dicho que nosotros y esta nación
en nuestros tiempos reinará la justicia y el juicio, que habrá abundancia de salvación, que tú, Señor, nos darás ciencia y sabiduría. Eso lo verá el justo y se alegrará. Pero tú quieres que cada justo se afirme en los fundamentos. Desata en esta noche el deseo de hacer tu voluntad. Rompe nuestros esquemas, abre nuestros ojos. Que esta noche, Señor, te pido, caigan escamas de nuestros ojos. Que caigan cadenas, que se pudra el yugo que hay sobre nuestro cuello. Oh Señor, y que nosotros los hijos de Dios tomemos esta bandera de verdad y proclamemos, Señor, que solo tú eres el Creador, solo tú eres Dios, que no llenaremos nuestros corazones de ídolos, los ídolos que el mundo nos ofrece en este día, sino que haremos tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendice las familias, Señor. Bendice a los padres para que puedan ser modelos ante sus hijos de que aman a Dios, de que en sus corazones está el amor de Dios, de que la llama del amor de Dios les permite vivir de acuerdo a tu voluntad. Bendice a los padres, bendice a los hijos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Que el Señor nos ayude a comprender todo esto. Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti. Quiero en tu presencia estar todos los días.